En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos reunimos, hermanos, en este Domingo de Ramos para comenzar las celebraciones de la Semana Santa. Y hoy recordamos el momento en que Jesús entró en Jerusalén, mientras todos le aclamaban con entusiasmo. Nosotros también le aclamamos porque creemos en Él, porque queremos seguirle en su camino en estos días santos, porque estamos convencidos de que su pasión, muerte y resurrección nos abre también a nosotros las puertas de la vida. Reconozcamos, pues, nuestros pecados para recibir el perdón y la gracia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ofrecemos esta Eucaristía por todas las intenciones que han anotado a través de las redes sociales. Son tantas que no pudimos traerlas aquí sobre el altar, pero las traemos espiritualmente y sabemos que el Señor las conoce y las sabe. Él entonces las tomará en cuenta. También por las intenciones que estaban anotadas en la notaría: Esther Covarrubias, familia Saldívar Legazpi, familia Vázquez Santana, por la santificación de los sacerdotes, por la familia García Pérez, por la familia Ortiz Delgado, por la familia Ponce Sandoval, por la familia Van Ingen, por Leticia Ramos y familia, por Ernesto Díaz Santana y familia, por la familia Garza Sierra, familia Hinojosa Sierra, familia Sierra Valencia, por Esperanza Hernández López, por la salud de Vita Franco, por la familia Carvajal López, por la familia Hernández López, por Sergio Franco. Pedimos además por Luis Palomino Vivo, por la familia Palomino Rentería. Pedimos por el eterno descanso de María de los Ángeles Chavira Martínez, Alfredo Yanaí de la Puente, María Teresa Padilla Fernández en su primer aniversario, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez y las ánimas del purgatorio.
Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. De la carta del apóstol a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia
aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos.
Dijo a Pedro: ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, aprehéndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: también ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes
y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio, algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con ellos? ¿Qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. ¿Ha puesto su confianza en Dios? Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama.
pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, le empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos arrodillamos y guardamos un momento de silencio para adorar al Señor. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti. Pueden sentarse un momento. Con esta celebración damos inicio a la Semana Santa, conocida desde antiguo como Semana Mayor. Al menos así nos dicen los estudiosos de la liturgia, de la arqueología. Desde el siglo IV hay memoria de que se celebraba ya en Jerusalén la Semana Santa. La peregrina Egeria, que es una peregrina española que peregrinó a Jerusalén entre el año 381 y 384,
nos cuenta que participó de los ritos de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Iniciamos pues recordando el ingreso que Jesús hace a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito. Ciertamente que hoy no hicimos este rito de entrada aclamando a Jesús porque por la circunstancia que nos toca vivir, el rito se ha simplificado. Sin embargo, espiritualmente nos podemos trasladar a aquel momento en el que Jesús entró en Jerusalén. Comencemos por decir que solo en Jerusalén se celebraba la Pascua. Por esto Jesús viene a la ciudad santa para celebrarla. Era común para él, como para los demás judíos del primer siglo, presentarse en el templo varias veces al año, porque así lo mandaba la ley de Moisés. 3 veces al año te presentarás ante el Señor tu Dios en el lugar elegido por Él, en la fiesta de los ácimos, o sea, en la Pascua, en la fiesta de las semanas, o sea, en Pentecostés, y en la fiesta de las tiendas, o sea, también llamada la fiesta de las chozas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías, decía el libro del Deuteronomio. Jesús ya desde pequeño subía con sus padres a Jerusalén, según nos narra el Evangelio de San Lucas. ¿Y qué habría hecho Jesús de los 12 años hasta los 30 años, cuando ya lo vemos adulto bautizado por San Juan Bautista en el río Jordán? Esta última edad de Jesús, San Lucas la menciona. Es interesante saber cómo San Lucas, además de ser médico, es discípulo de Pablo y seguramente historiador, y nos ha dejado detalles escritos sobre las edades de Jesús. Pues Jesús, en lo que llamamos su vida oculta, es decir, donde no hay nada mencionado en los evangelios, habrá aprendido el oficio de su padre, y junto con sus familiares nazaretanos habrá peregrinado a Jerusalén las veces requeridas por la Torá, por la ley de Moisés. Yo les invito ahora a que reflexionemos brevemente por qué llamamos Domingo de Ramos a esta celebración. Porque con palmas y ramos de olivo muchísima gente proclamó a Jesús de esta manera: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en lo alto del cielo. ¿Qué significa Hosana? ¿Se han preguntado alguna vez? Hosana es una expresión aramea que significa sálvanos, Señor, te lo suplicamos. Es una aclamación de victoria. Es decir, que ya da por descontada la salvación que Dios va a obrar en su favor. Cuando los judíos aclamaron a Jesús con esta palabra, Hosana, estaban reconociendo en él al Mesías de Dios, al Salvador. Qué interesante que los 4 evangelistas nos dan detalle del ingreso de Jesús a Jerusalén para celebrar su última Pascua. Pero también podríamos preguntarnos, ¿y por qué se llama Domingo de Ramos? ¿No pudo haber sido más bien lunes de Ramos o martes de Ramos? No. San Juan nos da una pista y nos dice que 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Es la famosa cena de Betania, en casa de un tal Simón, llamado el leproso. Seguramente Jesús lo había curado de la lepra, y éste lo invita a cenar, donde encontramos también en esa cena, además de Lázaro, a Marta, quien sirve la cena, y a María, quien unge a Jesús los pies y la cabeza. 6 días antes de la Pascua. Y fue una cena. Imaginamos que la cena evidentemente sería después del atardecer. ¿En qué día de la semana fue esta cena? En domingo, o sea, un día después del sábado. La cena entonces habría sido el sábado después del atardecer, vísperas del primer día de la semana. Y nos apoyamos aquí en la peregrina gallega, la peregrina egeria, que en el siglo IV afirmó: al día siguiente, domingo, empezó la semana pascual, que aquí llaman la Semana Mayor. Todo el pueblo sube al monte
sabemos que es el Monte de los Olivos, a la iglesia, hoy también conocida como Iglesia de los Olivos, donde el obispo reúne al pueblo, se cantan himnos y antífonas, y las personas caminan aclamando al Señor hasta Jerusalén. Esto nos reporta la peregrina Egería. Por tanto, tenemos una tradición que se remonta hasta los principios de la cristiandad. En el Domingo de Ramos hacemos memoria de Jesús entrando libremente en Jerusalén para dar su vida por nosotros y de esta manera dar cumplimiento a los antiguos oráculos proféticos. El profeta Isaías, como escuchamos en la primera lectura, nos presenta la figura misteriosa del siervo de Dios, que ofrece su espalda y su rostro a los golpes y salivazos, a los insultos y maltratos, y vienen a nuestra memoria aquellas palabras del profeta Isaías: por sus llagas hemos sido curados. Parece que el profeta, que ha escrito 7 siglos antes de Cristo, está describiendo minuciosamente la figura de Jesús. Es la figura del siervo sufriente. La segunda lectura que hemos escuchado, tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, nos dice cómo Jesús se despoja de su gloria. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Se anonadó a sí mismo, se hizo nada y asumió la condición de siervo, de esclavo. Asumió nuestra condición humana al encarnarse y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Por qué Dios escogió este camino para salvarnos? Siendo Dios, podía haber redimido a la humanidad de otra manera, pero quiso compartir lo que es propio del ser humano: nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra muerte, porque su amor por cada persona es inmenso. Y venció nuestro dolor, venció nuestro sufrimiento y nuestra muerte, no quitándolos de nuestro camino, sino asumiéndolos Él mismo. Por eso la cruz es signo de amor, es signo de victoria, es signo de liberación. Y en la cruz Jesús venció a Satanás y con él al pecado y nos ha hecho libres. Por eso el Papa Francisco decía hoy en Ciudad del Vaticano: la Semana Santa es un tiempo muy propicio para que nos arrodillemos o para que nos sentemos delante del crucifijo y meditemos cuánto amor ha tenido Dios por cada uno de nosotros, que ha querido asumir el dolor, que ha querido asumir el sufrimiento, que ha querido asumir la pasión y la muerte, para que nos sintiéramos fortalecidos por Él, que se ha hecho solidario con nosotros. La mayoría de católicos en el mundo entero viviremos la Semana Santa de una manera muy particular que nunca olvidaremos, desde nuestras casas. Tal vez a muchos de los que viven ahora nunca les había tocado vivir una Semana Santa así. A algunos les había tocado, sobre todo en Europa o en otros países del mundo, cuando la guerra les impidió participar de las celebraciones de la Semana Santa. Pero a la mayoría de nosotros nunca nos había tocado vivir una Semana Santa así. Bueno, no nos sintamos lejos del Señor porque no podemos ir a la iglesia. Recordemos que desde nuestras casas, iglesias domésticas, nos podemos unir a los católicos de todo el mundo para celebrar estos días, los días santos. Las casas eran, en un tiempo, el lugar donde los cristianos se reunían. Los primeros 3 siglos del cristianismo no hubo iglesias porque estaban prohibidas. ¿Dónde se reunían los cristianos? En las casas. Quiere decir que la iglesia doméstica era importante, era fundamental. Fue la que le dio vida a la fe cristiana. Y lo sigue haciendo ahora. Lo sigue haciendo ahora. La iglesia doméstica. Los hogares cristianos
donde las familias se reúnen para leer la palabra de Dios, para orar, para rezar, donde aprendimos a conocer la historia real de un Dios que por amor al hombre se hizo pobre y se encarnó en el seno de María, que por amor al hombre entregó su vida para que el hombre la encontrara y la poseyera para toda la eternidad. Y ahora que la familia está siendo atacada de tantas maneras, leyes contrarias a la vida, leyes contrarias al matrimonio, leyes contrarias a la familia. Esta situación de confinamiento momentáneo ha hecho olvidar a los que tejen desde muy alto los destinos del mundo, han hecho olvidar ese tipo de legislaciones, que sin embargo son legislaciones perversas que tratan de destruir a la familia. Pues curiosamente ese tiempo de confinamiento es un tiempo en el que fortalecemos la vida familiar, en el que volvemos a dirigirnos la palabra, en el que volvemos a hablarnos, en el que vamos a conocernos, porque tal vez ya éramos desconocidos viviendo en el mismo hogar. Es un buen momento para reforzar los lazos familiares, no solo mediante la convivencia, también mediante la oración, pues como dice aquel famoso dicho, la familia que reza unida permanece unida. La Semana Santa nos ofrece una gran oportunidad para sumergirnos en los eventos de nuestra redención, que nuestra liberación, de nuestra liberación se nos invita a acompañar a Jesús nuestro Maestro en su ingreso a Jerusalén, en el cenáculo, en el camino al Calvario, junto al sepulcro en espera de su resurrección. Yo les invito a que seamos pues capaces de agitar las palmas de victoria de Jesús, pero también capaces de, con las mismas manos que agitan las palmas de victoria, cargar la cruz con Jesús. ¿Cuántos hermanos nuestros en estos días están sufriendo? ¿Cuántos hermanos nuestros están padeciendo? Y ante el sufrimiento tan desgarrador que escuchamos en la lectura de la Pasión, un sufrimiento de un justo, nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este peso insoportable de sufrimiento y de dolor que aplasta a Jesús? Y con él podríamos pensar en todos los crucificados de la historia. Podemos pensar aquí en todos los que sufren injustamente, en los explotados, en los esclavizados, en los que son obligados a prostituirse, en los que sufren carencias y limitaciones por la corrupción de los gobernantes, en los niños que son reclutados en ejércitos de sicarios, en los que sufren ahora los estragos de esa pandemia, en los niños abortados del seno materno. ¿Cuántos crucificados? Frente a los que nos podemos hacer la misma pregunta, ¿por qué? El dolor de los inocentes, el dolor de los que sufren. En la cruz, Dios ha dado respuesta al sufrimiento del hombre, no eliminándolo, sino asumiéndolo, no desapareciéndolo, sino sufriéndolo Él mismo, para ser solidario con nosotros. Por eso roguemos al Padre del cielo que nos conceda amar y venerar con todo el corazón a nuestro Redentor, y pidámosle fortaleza para ser fiel a Él, para ser fieles a Él en este momento de prueba. Jesús entró en la ciudad santa para morir en la cruz, pero el triunfo definitivo será suyo. Vamos a continuar nuestra celebración poniéndonos de pie para presentarle al Señor nuestras intenciones para renovar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como verdaderos discípulos, seguimos a Cristo, que entra en Jerusalén para subir a la cruz. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de todos los hombres. Después de cada petición responderemos: te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de la esperanza. Oremos: te rogamos, óyenos. Por los no creyentes, para que, como el centurión al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo el signo de la gloria de Dios. Oremos. Por los agonizantes, para que sientan junto a ellos la presencia del siervo obediente, que muriendo en el patíbulo de la cruz confió su espíritu en las manos del Padre. Oremos. Por nosotros, para que aprendamos en la escuela del Señor a vivir cada día en plena adhesión a la voluntad divina y a compartir en la caridad las tribulaciones del prójimo. Oremos. Dios nuestro, escucha la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de tu Hijo, para que se cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a presentarle al Señor nuestras ofrendas. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a todos los que nos siguen a través de las redes que puedan hacer la comunión espiritual, ya que en este momento no se puede comulgar sacramentalmente. Pueden decir después de mí: yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les seguimos invitando a que se unan a las celebraciones a través de los medios electrónicos. Hay muchas ofertas, gracias a Dios, en este tiempo. Pueden unirse a las celebraciones del Santo Padre a través de la televisión, especialmente de los canales católicos. La televisión abierta, creo que también está pasando las celebraciones de nuestra catedral, del arzobispo metropolitano. Hay otras que pueden encontrar en las redes sociales. Nosotros ofrecemos esta oportunidad. A las 6 de la tarde tendremos la misa también de Domingo de Ramos, transmitida por este medio. Lunes, martes y miércoles santo tendremos la misa a las 12 del mediodía, transmitida por este medio. El jueves santo tendremos la misa a las 7:30 de la tarde, aquí también en el templo, transmitida por este medio. Y el viernes santo tendremos 3 momentos: a las 10 de la mañana el Vía Crucis, que haremos aquí en el templo,
A las 12 tendremos la celebración de la Pasión del Señor. Y a las 6 de la tarde tendremos el Rosario de Pésame. Todos estos eventos ustedes podrán participarlos a través de los medios. Y también el sábado, la Vigilia Pascual a las 8:30 de la noche. Aquí ustedes pueden participar a través de este medio. El domingo tendremos la misa de 12 y de 6 de la tarde, como ya hemos hecho costumbre, para que tengan dos opciones de participar. Vamos entonces a terminar nuestra celebración pidiendo a la Virgen Santísima de Zapopan que nos libre de esta pandemia. Madre Santísima de Zapopan, a ti que nos amas con especial ternura, velas por nosotros con maternal intercesión y nos procuras siempre tu eficaz ayuda, suplicamos tu protección y auxilio para superar pronto esta epidemia que ha venido a afectar nuestra nación. Cúbrenos con tu manto, líbranos de este mal, concédenos prudencia y serenidad para actuar con responsabilidad, socorre al personal de salud, vela por la recuperación de los enfermos y sé consuelo de quien se encuentra en duelo. Madre del verdadero Dios por quien se vive, tú que nos has rescatado de otras epidemias, encomiéndanos a la misericordia de aquel que nos libró de la muerte con su resurrección. Enséñanos a unir nuestro dolor al suyo para hallarle sentido redentor y salir de esta adversidad fortalecidos en la fe, la esperanza y el amor. María Santísima de la Expectación de Zapopan, Reina y Madre de Jalisco, tú que eres poderosa intercesora y nuestra patrona contra epidemias, protégenos. Amén. Y también quiero comentarles que los obispos mexicanos nos invitan a crear las REVES. ¿Qué son las REVES? Las redes vecinales de solidaridad. Que en este tiempo ninguno de nuestros vecinos pase hambre o pase ninguna necesidad. En nuestras colonias hay gente mayor, hay enfermos, hay personas que desgraciadamente a veces viven aislados, pues con la contingencia se verán más aislados todavía. Hay que estar muy al pendiente con los vecinos de nuestra cuadra, de nuestra colonia, estar al pendiente de ellos, llamarles por teléfono o ir a visitarles, sobre todo cuando son ancianos o personas mayores que no pueden salir. Oiga, ¿le hace falta algo? Medicamentos, alimentos, e incluso la visita de un sacerdote. Nosotros podemos ir a visitarles a sus casas si tienen necesidad de confesión o de atención, de unción a enfermos. Por favor, todos hagámonos solidarios. Yo publiqué en las redes sociales un aviso, como el buen samaritano, seamos solidarios con los demás. Y luego alguien publicó como contestando que la iglesia los atienda. No se trata solo de que la iglesia los atienda. Nosotros estamos en la mejor disposición y de veras todo el que tenga necesidad, claro que lo vamos a ayudar. Pero se trata de ser solidarios unos a otros, unos con otros. Que nos preocupemos del hermano, como el buen samaritano se preocupó del hermano. No le echó la responsabilidad a los demás, sino que la asumió él mismo. Por eso cada uno de nosotros asuma esa responsabilidad. Piense en el que tiene menos posibilidades y que está cerca de su casa, y tal vez haya que llevarle una despensa, tal vez haya que llevarle medicamentos. Hagámonos solidarios. Que en este tiempo de pandemia salga lo mejor de nosotros, nuestra solidaridad, nuestro amor al prójimo. Vamos pues a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y antes de terminar, les recuerdo que nuestra parroquia de San Jorge Mártir tendrá abierta la notaría lunes, martes y miércoles santo, que algunas personas han preguntado si todavía tenemos cirios pascuales. Si tenemos, también tenemos misales del mes de abril y tenemos el librito de 5 minutos de oración. También unas religiosas están ofreciendo cirios. Vamos a subir esa nota en la página de Facebook para que si alguien quiere comunicarse o comprar estos cirios, pues tenga también esa posibilidad. Que nadie se quede pues sin su cirio pascual, pueden ir a comprarlo directamente o pueden llevárselos a domicilio. Ya nos pondremos de acuerdo. Pues podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.